buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Intralmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy viernes, para cerrar la semana, se cuenta con nosotros el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Almería, Juan Francisco Roja. Don Juan Francisco, muy buenas noches. Buenas noches, Rafa. Bienvenido a Intralmería Televisión. Como siempre, encantado. Un placer tenerte con nosotros, además ya es habitual, tras un pleno, días posteriores. Bueno, pues analizar un poco qué aconteció en ese pleno. La noticia principal del pleno del pasado miércoles que se celebró en el Ayuntamiento de Almería fue el anuncio por parte del equipo de gobierno, además de las mociones que se llevaron, pero una de las noticias más importantes fueron la rebaja fiscal que pone el Ayuntamiento de Almería encima de la mesa después del tasazo de la subida del tema de la basura, el reciclaje por parte del tasazo de Sánchez, de Pedro Sánchez. Pues dos bajadas, estamos hablando de un 5,7% del IBI y de un 5,02% del impuesto de circulación y bonificaciones en domicilio. Es decir, 4,5 millones de euros que se van a meter los almerienses en el bolsillo de ahorro en este próximo ejercicio 2026. ¿Qué te parece la medida, Juan Francisco? La medida, una medida fantasma y que no va a ser un ahorro como tal. Nosotros votamos a favor de en este momento ahí concreto, esas rebajas fiscales de un 5,7% en el gravamen del IBI y un 5% en el impuesto de circulación, pero aquí votamos a favor de poner una tirita en una herida que ya se había producido tras el hachazo que se ha provocado en este mandato desde el año 2023 por parte de la señora Vázquez. Y al final lo que no hemos visto y estamos viendo, y seguramente de aquí al final del mandato asistiremos al espectáculo de vender que el equipo de gobierno de la señora Vázquez ha llevado a cabo una rebaja fiscal del gravamen del IBI, cuando realmente estamos asistiendo a un ajuste después de la subida del 26% del IBI, en el cual, tras esta rebaja del 5%, pues nos quedamos con una subida neta de un 20,3%. Evidentemente no es el mandato de las rebajas fiscales como tampoco es el mandato del alivio para el ciudadano. Y no tenemos que olvidar, y esto lo seguiré insistiendo continuamente, por más que se insista y por más que se diga una mentira 1000 veces, no se va a convertir en verdad. Lo que anuncian del ahorro de 4,5 millones de euros a los ciudadanos no va a ser así. Lo que se ha hecho es cambiar la forma en que lo van a pagar los ciudadanos. Y el mal llamado tasazo de Pedro Sánchez, que tiene parte de culpa porque está legislado en una ley en el Congreso de los Diputados, donde el Partido Popular no se opuso, sino que se abstuvo, esto viene en una traslación de una directiva europea, la número 851/2014, en la que dice, entre otras cosas, en su artículo 14, que de acuerdo al concepto de quien contamina paga, el coste del servicio de reciclaje recaerá sobre el productor o sobre el tenedor o consumidor final, es decir, el ciudadano. Esa ley lo único que hace es dar cobertura a esa directiva y a ese artículo, en la que el Partido Popular y el Partido Socialista a nivel europeo se pusieron de acuerdo. Y evidentemente lo que han hecho es cambiar el dinero y cómo lo va a pagar el ciudadano. El ciudadano lo estaba pagando vía presupuestos en el ayuntamiento, es decir, lo estaba pagando de forma indirecta. ¿Qué pasa? Que ahora esos 4,5 millones de euros van a recaer directamente en el recibo. ¿Qué ha hecho el ayuntamiento? Te lo quito de un lado y te lo alivio por otro. Y que si nos vamos al ahorro fiscal no es como tal. Dicen que nos ahorramos 4,5 millones después de haber elevado la recaudación del IBI en materia del IBI en el año 2023 para el año 2024 en 12 millones de euros. Es decir, tenemos un incremento de 8 millones de euros en cuanto al salto del bolsillo de los ciudadanos. Para que lo entienda la gente, en cuanto al IBI. Sí. Una vivienda tipo con un valor catastral de 100.000 euros, con el hachazo fiscal del 26% de la señora Vázquez, pasó a pagar de 485 euros de media, una vivienda tipo de 100.000 euros, a pagar 611, una subida de 125 euros. Con esta rebajita, o esta fantasmada, pasa a pagar una media de 575. Por tanto, si lo comparamos respecto a la subida inicial, el incremento respecto al año 2023 es de 90 euros en una vivienda tipo de 100.000 euros. Por tanto, no hay ninguna rebaja fiscal ni ha habido un alivio para el bolsillo de los ciudadanos. Al revés, el incremento en la fiscalidad ha sido tremenda para los ciudadanos de Almería. Yo te pregunto, Juan Francisco, imaginemos que estás en el gobierno del Ayuntamiento de Almería y hay que llevar a cabo actividades. ¿Cómo las pretende hacer las actividades sabiendo que hay un gobierno en el que ni siquiera te anuncia que el dinero que te tiene que dar porque te tiene que dar, que luego hablaremos de la moción que presentó el Partido Popular, en la que no sabe el dinero que tienes que hacer?
cómo está subiendo la carestía de la vida. ¿Cómo se lleva a cabo un gobierno? ¿Cómo se quiere legislar? ¿Cómo se quiere gobernar? Porque da la sensación, y muchos almerienses lo han dicho, de que cuando se sube, porque se suben. Pero cuando se baja, también porque se baja. Criticar por criticar. No, los ciudadanos almerienses lo que tienen claro es que llevan un mandato en el cual la evolución fiscal ha sido al alza. Y ha sido al alza de forma importante. Hombre, si desde el gobierno te están subiendo todos los impuestos y hasta en 90 y tantas ocasiones te están subiendo, hombre, la carestía de la vida va subiendo. Habrá que subir, ¿no? Evidentemente no, no subiendo los impuestos. Tú tienes, y además el Partido Popular lo ha defendido históricamente. Incluso Juan Bravo ha venido a Almería a decir que en el ADN del Partido Popular está el no subir impuestos, puesto que pero si hay una obligación, tú intentas, por otro lado, intentar bajar esos impuestos. La obligación que se ha marcado siempre el Partido Popular es de bajar impuestos. ¿Por qué? Porque la dinamización de la economía ayuda a que se recaude más. Eso lo ha defendido el Partido Popular históricamente. Pero es que la evolución de la señora Vázquez en Almería es subir la tarifa del agua un 35%, subir el IBI un 26%. Con esta rebaja se queda en un... Pero cada una tiene un objetivo. Por ejemplo, el tema de la subida del agua. El agua, obviamente, venía de los pozos de Bernal y ahora estamos utilizando agua desalada. Sí, pero el agua desalada se tiene que pagar. Pero un gestor, y se está mezclando, lo cual hay que subir. Pero un gestor tiene que prever con tiempo. Y se le estaba diciendo desde hace muchísimos años que había que mejorar la eficiencia de la desaladora de Almería para reducir el coste del agua. Es verdad que la tarifa del agua va en función al coste de desalar el agua. Y el coste de desalar el agua es superior al coste de extraer el agua del pozo. Pero un buen gobernante y un buen gestor tiene que prever con mucho tiempo, cosa que no ha hecho el Partido Popular en los últimos 25 años, y es mejorar la eficiencia de una desaladora que viene del año 98 y que se ha quedado desfasada. De hecho, nosotros alegamos en su momento el que se nos facilitara cómo era el coste de desalación en las alegaciones para el agua, cosa que no se nos facilitó. Por eso la Junta de Andalucía va a poner ahora los aparatos que tenga que colocar para el tema de energía, tema para poner más bastidores, etcétera, etcétera. Que se tenía que haber hecho con mucho más antelación esa estaba gobernando un gobierno que era el Partido Socialista que estaba gobernando. El Partido Popular lleva ya 6 años gobernando. El Partido Popular lleva ya 8 años para seguir hablando de la herencia. Pero es que es más. Con la pandemia por medio, lo que no podemos es seguir mintiendo más, porque he dicho, a todos le ponen los peros. Que si el agua es porque era inevitable, cosa que se podía haber previsto. Que si la basura es un acuerdo en Europa del Partido Popular y el Partido Socialista, donde acuerdan... Pero Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno, puede, que dicho por la FEN y por la FAN, por tanto... ¿Quién domina la FEN? El Partido Popular. Pero es el gobierno, el que tiene que ponerlo, es acabó el gobierno de España, Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez directamente dice no a los ayuntamientos. Es que es así, es que te lo estoy diciendo, que es que la directiva europea te dice que el coste del residuo, el coste del reciclaje recae o en el productor inicial o en el consumidor final, que es el ciudadano. Lo único que se le está dando margen. El gobierno de España para intentar. Pero si es que lo único que se está dando margen, y lo están haciendo en otros países, lo han hecho en otros países, han tenido que hacerlo en otros países donde incluso gobierna el Partido Popular o la traslación del Partido Popular Europeo en esos países. Es decir, no se le pueden poner excusas por más que se quiera poner de espantajo a Pedro Sánchez, que tiene toda la culpa del mundo. Pero al final, todo esto, toda la legislación, la mayoría de la legislación que se aplica en España es la traslación de directrices europeas donde el Partido Popular y el Partido Socialista se ponen de acuerdo en más del 90% de las ocasiones. Y al final, quien lo paga es el ciudadano. Y dicho esto, lo que estamos asistiendo en los últimos años es a un incremento de la fiscalidad en la ciudad de Almería. Y nosotros siempre hemos dicho que se puede gestionar mejor, sobre todo haciendo una contención del gasto y del gasto el cual se puede prescindir. Y en el Ayuntamiento de Almería nosotros hemos dicho insistentemente que hay mucho gasto del que se puede prescindir. Por eso hemos incidido constantemente en auditar los servicios que se hacen en el Ayuntamiento de Almería. Y ahora punto. Las anualidades de los servicios concesionados de la recogida, de la limpieza diaria y de los parques y jardines van a subir considerablemente. ¿Cómo lo vamos a pagar si no reducen el gasto? ¿Va a haber subida de impuestos? ¿Van a intentar aguantar hasta las próximas elecciones para volver a engañar y a llevar a cabo un incremento de la fiscalidad, esperando a tener el margen suficiente para llevar a cabo ese objetivo? ¿Van a intentar taparlo como hizo la señora Vázquez cuando se le preguntó en la campaña electoral anterior? Bueno, los ciudadanos asistirán. Con la actual situación de la ciudad de Almería, que va creciendo cada vez más, el pliego de condiciones, hay muchas zonas que se quedaban sin llegar a limpiar, críticas que hay pues ahora que se va a hacer un nuevo pliego, que hay un nuevo pliego, un nuevo concurso, pues todo eso tendrá que estar argumentado. Eso se tiene que pagar.
Si se paga porque la ciudad crece. Claro. Y si crece es porque hay más hechos imponibles que ayudan a que la recaudación aumente. Por tanto, no es necesario incrementar el gravamen porque hay más hechos imponibles, en este caso viviendas y barrios donde hay viviendas, para que se incremente. Lo que está claro es que se puede gestionar mejor. Y te voy a poner un ejemplo. Nos podemos encontrar el ejemplo de Madrid. Madrid tiene unos cuantos más millones de habitantes que tiene Almería, ¿no? Bueno, pues en Madrid tiene, por ejemplo, el gravamen del IBI en el 0,45%. Alcobendas, una ciudad con más de 100.000 habitantes. Por cierto, con una de las rentas per cápita más altas de España. Alcobendas se encuentra el gravamen del IBI en el mínimo legal, en el 0,4. Es decir, si se quiere, se puede. Y he puesto ejemplos de ayuntamientos gestionados por el Partido Popular, en la cual aquí también se llenan la boca de que la idea es bajar impuestos, pero no lo aplican. Es que la propia concejal presentó un escrito con todos los ayuntamientos y la presión fiscal que tiene el Ayuntamiento de Almería está en la media baja de todos los ayuntamientos de España. Luego, tampoco es que seamos una de las que más fiscalidad tiene. Sí, pero mira, los que están siempre por encima del Partido Popular son todos los gobernados por el Partido Socialista. Y no solo había uno verde. Solamente una vez, que usted luego corrigió, que no sabía si es que estaba cogobernando con el Partido Popular. No. Solo había uno verde, que era este. Porque claro, una cosa es pregonar, otra cosa es dar trigo. La señora Lara manipuló de forma a veces un poco torpe. Mire, es verdad que estamos en el puesto número 9 en cuanto a municipios con menos fiscalidad. Pero voy a matizar una cosa. Sí. Y es que desde el año 2020 la evolución ha sido que estábamos en el segundo puesto y estamos en el número 9. Es decir, luego ¿se han bajado los impuestos en los últimos 9 años? No, se ha subido. Es decir, hemos pasado del segundo con menos fiscalidad, con menor fiscalidad, al 9. Es decir, hemos ido incrementando. Pero estamos en la cola. La fiscalidad. Si es que estamos menor en la media. Pero déjame que te corrige, porque ahora hay otro dato más que tampoco, y escondió muy bien y convenientemente la señora Lara. A lo mejor no lo conocía. Almería se encuentra entre las ciudades con menos renta per cápita de España, en torno a 27.000 euros, cuando la renta per cápita en España de media está en 33.000 euros y Almería está por debajo de la media. Es decir, el esfuerzo fiscal que tiene que hacer cada ciudadano para pagar sus tributos es mayor que en otras ciudades en la cual la renta per cápita está más alta. Es un dato que quiso obviar la señora Lara de forma muy conveniente. Por tanto, señora desde el Partido Popular, tomen ejemplo, aunque sea de sus equipos de gobierno, de otras ciudades donde la fiscalidad es mucho más aliviada para el bolsillo de los ciudadanos. Si nosotros le pusimos el ejemplo, y no queremos nunca hacer sectarismo hablando de colores políticos, le pusimos ejemplos de ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, algunos incluso con el apoyo de Vox, como el Ayuntamiento de Valladolid, como por ejemplo el Ayuntamiento de Alicante, donde se ha bajado, donde no gobiernan con Vox, pero sí necesitan los votos de Vox. Pues esa es la situación, pero satisfacción y votamos a favor porque finalmente se bajan los impuestos. Evidentemente. Que es lo que dijo el Partido Popular, en el momento que llegue el momento oportuno se bajarán los impuestos. Pues ha llegado el momento oportuno, como dijo la señora Lara, y se están bajando los impuestos. Evidentemente. Y ahora, como usted bien dice, va a haber una batería, unos próximos meses en los que se seguirá bajando los impuestos, que era la promesa electoral del Partido Popular. Cuando se tiene que subir, porque se tiene que subir, y cuando se tiene que bajar, cuando se tiene que bajar. Miren, bajada de impuestos no va a haber ninguna, lo único que se ha hecho, como he dicho. Esto no es una bajada de impuestos. Es una bajada en este momento del gravamen, pero el mandato. 4,5 millones que se van a dejar de recaudar. Lo que he dicho es cambiar el dinero que van a tener que pagar los ciudadanos de forma directa e indirecta, donde ahora los ciudadanos lo van a pagar directamente en el recibo de la basura y donde partimos de un mandato donde la presión fiscal ha aumentado. Eso es algo empírico, demostrable y constatable, que lo están viendo los ciudadanos en su bolsillo. Es decir, el mandato de la señora Vázquez 2023-2027 es el mandato del incremento fiscal para los ciudadanos de Almería. Cuando llegan a gobernar, si llegan a gobernar en algún ayuntamiento, desde la oposición se puede hacer todo. Se puede criticar, tanto si sube como si no baja y tal. Cuando se gestione es cuando verdaderamente... Por eso en el Ayuntamiento de Valladolid, donde estamos co-gobernando, se ha bajado el IBI, y donde en el Ayuntamiento de Valencia, donde también hemos estado co-gobernando, se ha bajado el IBI. No, sí, habrá que verlo en el momento que gobierne. Porque una cosa, visto, como digo, cada vez que se dice desde la oposición se puede decir todo y se puede criticar. No, pero si ya lo he dicho, ya hemos estado co-gobernando en el Ayuntamiento de Valencia, donde se ha bajado el IBI, y estamos en Valladolid, donde se baja el IBI. Y aquí se baja el IBI, y aquí se bajará el IBI. Claro, no, la subida es neta. La subida del 20% neta en este mandato es ahí, está ahí. Un 26% menos un 5% es una subida neta del 20%. Estamos en la media por debajo de todas las provincias de que están con el tema del IBI. Y estamos en una situación ascendente del año 2020 y donde municipios, y lo he dicho, municipios con mucha más población, mucho más complejos, tienen el IBI por debajo de Almería. Más asuntos, aparte de esta noticia que ha dado debate en esta entrevista. Juan Francisco, moción presentada por tu grupo, en este caso el grupo de Vox, una moción que no salió adelante.
Y además como hubo críticas desde el Partido Socialista por las festividades y celebraciones culturales de las escuelas infantiles municipales de Almería. ¿No se entendió bien la moción? ¿Quieres entender? O no quiso enterarse. Primero el Partido Socialista porque no le interesaba enterarse, y yo creo que la señora Lainez no se enteró para nada. Mire, a nosotros nos parece muy importante que nuestros niños sepan por qué es festivo, por ejemplo, el día 12 de octubre, que es festividad nacional y es un día histórico que se celebra. ¿O por qué se celebra también el día conocido como el Día del Pendó? Y nuestra moción en ningún momento hablaba de ideología, sino hablaba de historia, que está ahí. Hablaba de cultura, no hablaba de cultos religiosos ninguno. Y nosotros entendíamos que es positivo que los niños de Almería conozcan y comprendan nuestro entorno. Y además lo presentábamos como unas actividades complementarias a lo que es la planificación escolar en el año. Porque, por ejemplo, nosotros pedimos información qué días se conmemoraban en las escuelas municipales infantiles, y entre ellas estaba el Día de la Bandera de Andaluza del 4 de diciembre. Es decir, ¿por qué se puede celebrar o conmemorar el día 4 de diciembre la bandera de Andalucía y no se puede conmemorar el día 12 de octubre, que es algo tan importante para el común de los españoles? Por tanto, fue algo evidente que la señora Lainez no lo entendió, porque, como he dicho, no era interferir en el proceso educativo ni en la actividad y adoctrinar, como le decían desde Podemos, bueno, del Partido Socialista. Es que Podemos, todo lo que no se adapte a su marco ideológico y a su mentalidad, ellos que dicen representar a la gente, pero su representatividad está ahí. Pero claro, cuando la democracia le da la espalda, entonces es porque es el fascismo el que se impone. Pero bueno, no hay que hacerle tampoco mucho caso a ciertos comentarios que se vierten desde ese grupo. Y el Partido Socialista, pues al final es lo que lleva haciendo los últimos 40 años, imponer también un mantra ideológico y hacer que en este caso la derecha en el Partido Popular se haya sentido acomplejada a reivindicar algo tan importante en nuestra historia como es, por ejemplo, el 12 de octubre, que no se trata de adoctrinar, se trata de dar a conocer a los niños pues, acontecimientos tan importantes como he dicho, el día de el 12 de octubre, lo que supuso el encuentro de dos mundos y el pasar de una era a otra. El día tan importante para nuestra ciudad de Almería como es el Pendón, como es, por ejemplo, el Día de la Provincia. O sea, los niños que están en un proceso educativo y donde en los primeros años de formación donde se fomenta la base, como he dicho, no era interferir en el calendario lectivo, sino que eran como actividades complementarias. Y está claro que el Partido Popular se cree que el patriotismo es pintar 4 maceteros a lo largo de la ciudad, que con eso ya está todo hecho. Eso en cuanto a la moción presentada por el grupo de Vox, que no salió adelante. Por ejemplo, de las dos mociones socialistas, la eficacia del programa de detección precoz del cáncer de mama, ahora que está tanto en boga, garantizarlo, que es lo que le pedían al Ayuntamiento de Almería. Mira, que el PSOE ahora mismo trate de intente ganar protagonismo con este tema del cáncer es un asunto que a nosotros nos parece vomitivo, un asunto tan delicado y que hemos vivido muchas familias de forma muy cercana. Y en este caso, entre una de las cosas que ahora hablaremos de las responsabilidades, pero solicitar una comisión de seguimiento municipal, hombre, es poca utilidad. Al final, el Partido Socialista no quiere nada más que crear entes para utilizar su argumentario, verter su ideología y al final utilizar esto, una cosa tan seria y que tanto desgracia y problemas ha causado en tantísimas familias, utilizarlo como arma arrojadiza. Y al final nosotros lo que hemos dicho siempre es que la Comisión de Investigación y de Seguimiento tiene que estar donde tiene que estar, que en este caso en el Parlamento de Andalucía y no en los ayuntamientos. Siempre lo hemos reivindicado de Vox. Pero es verdad que en este caso Moreno Bonilla, debe asumir que la gestión en este tema ha sido muy deficiente. ¿Y qué pasaría entonces si esto le hubiera pasado al Partido Socialista? Seguramente el Partido Popular estaría pidiendo más responsabilidades de las que incluso ha llegado a asumir el Partido Popular, que es verdad que ha dimitido una consejera. Ha dimitido la consejera y el presidente ha anunciado que no se va a quedar ahí, sino que tiene que buscar todavía el problema, dónde ha sido el problema. Ojo, en una semana, desde que se conocieron el problema, una semana ha tardado el gobierno de Juanma Moreno en admitir la dimisión, el cese de la consejera de Sanidad, poner encima de la mesa 100 millones de euros para un nuevo plan para ya no solamente el cáncer de cribado, sino también el de cuello de útero y también el de colon, o sea, para intentar erradicar lo antes posible toda esta situación. Y en Almería no hay ni un solo caso, ¿no? Se circunscribía solo a un tema como el de Sevilla, ahora apareció el caso a lo mejor en Málaga y otro en Jaén, creo que recordar,
Poco más lo que hay. Es verdad que es gravísimo que lo que ha acontecido, pero bueno, en una semana se han tomado medidas. Y además responsabilidades políticas, cosa que en otros gobiernos no ocurre. Eso es así, eso de dimitir en la mayoría de los gobiernos es algo excepcional, casi que no se produce. Y es verdad que en este caso la consejera ha podido actuar más bien de cortafuegos, porque al final es una consejera que llevaba 14 meses en el cargo. Y también es verdad que intentar tapar esto con más dinero... a ver... Este tema de los cribados... Y más profesionales también, que iban a 800 y pico. Pero personas. El tema es que desde 2023 conocían ya informes que había que mejorar el tema de los cribados. Esto se conocía desde el año 2023, donde se publicó un informe en el que se decía que la tasa de mortalidad por el cáncer de mama en Andalucía era superior al resto de España. Es decir, ese mismo informe, en este caso, decía que había que analizar y mejorar el sistema de cribado en el cáncer de mama. Por tanto, hay que llegar al fondo de la cuestión. No se tiene que quedar en este caso la responsabilidad de la consejera, sino que hay que llegar a todos los técnicos que tenían que responsabilidad, y así esperamos. Pero además, ojo, que sea. Trabajando con un protocolo que fue la propia candidata del Partido Socialista, ministra ahora de Hacienda del Gobierno de España y que es próxima candidata a la Junta de Andalucía, en la que ella, como siendo consejera de Sanidad, de Salud, fue la que cortó esa situación. Es decir, en los casos que estén dudosos, no informar a... Lo que pasa es que para nosotros este tema deja una imagen un poco clara de descontrol. Porque mira, primero dijeron que el tema iba a ser 4 casos. Luego decían que las mujeres eran un poco alarmistas. Y luego dijeron que la oposición polarizaba. Y al final ha acabado dimitiendo la consejera. Es decir, si conociendo esta situación desde el año 2023 y ha sido cuando ha estallado, como decimos en continuas ocasiones, un gestor está para prever todas estas situaciones. Y si es verdad que venía todo este protocolo de la época de María Jesús Montero como gestora de la sanidad andaluza, hombre, el Partido Popular lleva ya 8 años para haberle metido mano a la sanidad andaluza, donde, bueno, está muy lejos la sanidad andaluza. La sanidad andaluza perdona que termine, pero es que no quiero perder. Sí. Está muy lejos de ser el referente mundial que dijo el señor Ruano en el pleno del Ayuntamiento de Almería. Estaba muy lejos, con las listas de espera, la situación las que estaban guardadas en un cajón, como ha dicho el propio delegado. La falta de infraestructura, aquí en Almería no se conocía lo del materno infantil, es verdad. Pero ya es verdad también que a lo mejor después de 8 años no se ha conseguido paliar de la forma que se podría haber conseguido paliar la negligente y nefasta gestión de los 40 años del gobierno del Partido Socialista. Pero es que en esos 8 años no hay que olvidar que ha habido una pandemia durante 2 años y medio, 3, con todo paralizado y todo focalizado solo exclusivamente en el COVID. Ahí no se podía construir, ahí no se podía hacer, ahí no podía... Lo único que el objetivo era salvar vidas. Bueno, todas las vidas que se pudieran salvar. La actividad como tal se paró los primeros meses, pero después la actividad continuó. Bueno, pero con unas restricciones, con una situación que no era lo normal en una vida. Pero las infraestructuras, la legislación y las licitaciones han continuado. ¿Hay más infraestructuras que hace 6 o 8 años? Lo he dicho ¿Hay más profesionales que hace 8 años? ¿Se ha mejorado la situación? No se ha mejorado en cuanto es verdad que partíamos de una situación muy deficiente. Claro. Y es verdad que también... la inversión en sanidad ha crecido de los 10.000 millones de euros a los 15.000. Bueno, los 10.000 millones de euros, para que lo sepa la gente, los 10.000 millones de euros, si le aplicamos el término de inflación, al año 2025 son alrededor de 12.000 millones de euros actuales. Es decir, el aumento no ha sido, si le aplicamos el componente inflación, de 5.000 millones, sino de 3.000 millones. Por tanto, no ha sido un incremento pero que ha crecido, sí. Que se ha paliado la situación, porque yo no estoy culpando aquí a la situación de los 40 años en la que nos dejó el Partido Socialista, que, como he dicho, lejos de ser el referente mundial sanitario que nos vendió el señor Ruano. Pero es verdad que el señor Moreno Bonilla no ha conseguido paliar a la velocidad o al ritmo que necesitaría la sanidad andaluza para tener una atención de calidad los ciudadanos y contribuyentes andaluces. Y la última, por tratar, porque estamos ya casi fuera de tiempo, no nos da tiempo, mira que teníamos temas para hablar. Mira que teníamos. No por la moción, porque sí me gustaría, porque se quedó de la entrevista anterior, quiero que me cuentes un poco la situación del Paseo de Almería, que es que es verdad que teníamos el tema encima de la mesa y por hablar y por ponernos a casi a debatir, no tuviste la oportunidad. A día de hoy, ¿cómo ves las obras del Paseo de la capital almeriense? Yo creo que es incuestionable que no se va a acabar en tiempo y forma como preveía y como insistió constantemente a nuestras preguntas la señora Eloisa Cabrera para el 13 de enero. De hecho, es que nos llamó alarmista y en reiteradas ocasiones
nos dijo que se iban a terminar y acabó. Pero con los problemas que ha habido y todo. Y evidentemente, problemas que ellos conocían también de forma anticipada y no quisieron hacer caso. Eso es lo que usted dice siempre. Efectivamente. Y fíjese, tuvimos que asistir recientemente a las disculpas, a la petición de disculpas de la señora Cabrera por los retrasos que iban a suponer las obras, que como he dicho, y como saben ya, y sabían los ciudadanos ya de forma anticipada, no se van a acabar el 13 de enero. Y a raíz de eso nosotros, yo creo que ya va por la quinta vez que hemos pedido por escrito que se nos facilite un cronograma de finalización de las fases y de la finalización final del paseo, porque la señora Cabrera dijo que iba a pedir el cronograma a la empresa para ver a los ritmos que iban a continuar, porque evidentemente el cronograma inicial se había quedado desactualizado y desfasado y no servía para nada. Pues a fecha de hoy, 17 de octubre, nosotros todavía no hemos recibido respuesta a ese nuevo cronograma para la finalización de obras. Y esto se suma a la falta de información y transparencia que nosotros venimos denunciando desde que incluso se puso en marcha el proyecto para la modificación del Paseo de Almería. Juan Francisco Rojas, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Almería, es un placer tenerte una vez más con nosotros en la entrevista. Esto me cabe para que el mes que viene, mes de noviembre, tras el Pleno, días posteriores, vuelvas por aquí para seguir tratando temas importantes para la capital almeriense. Puntual cuando me llamáis siempre. Muchísimas gracias, muy buenas noches. A vosotros. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que nos queda desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana.